La comunicación de México hasta Venezuela con Vladimir Villegas. Vladimir Villegas es un periodista que también ha tenido tareas políticas en Venezuela, ha participado en los últimos años en diferentes momentos, estuvo cerca de Hugo Chávez en el momento, entre otras cosas, en que se instauró la Asamblea Constituyente, pero la de 1999, y bueno, pues periodista también, desde luego, entre sus actividades públicas, Vladimir Villegas tiene hoy una postura de la cual le pedimos que hable en este programa, una postura frente a lo que está pasando en Venezuela en estos momentos, una postura que analice desde la perspectiva que pueda tener Vladimir Villegas como político, como periodista, como ciudadano, como gente que está viendo cosas como la Asamblea Constituyente que se votó el día de ayer y que ha generado pues que ha aumentado la ya de por sí polarizada situación venezolana. Gracias, Vladimir, por tomarme la comunicación. Buenos días desde México. Saludos. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Un gran saludo para ti, bueno, y reconocerte tu gran calidad profesional. Un gran abrazo. Un abrazo para ti, Vladimir. Bueno, ¿cómo se ven las cosas en esta nuestra Venezuela de estos tiempos y con este panorama del domingo? Bueno, mira, muy complicada, muy compleja, porque evidentemente se puso en marcha toda una estrategia para impulsar una constituyente de espaldas a la Carta Magna de 1999 y al deseo de la absoluta mayoría de la población. Aquí están pasando cosas graves en Venezuela porque esta constituyente se ha impuesto además en medio de un gran clima de represión, en medio de un gran clima de presión contra los trabajadores del sector público para que acudan a votar y sobre todo, bueno, mira, en medio de falta de garantía para el ejercicio pleno de derechos, por ejemplo, como el derecho a la manifestación. Hemos visto la gran cantidad de personas que han fallecido. Nada más en el día de ayer, una ONG como el Foro Penal, que trabaja en materia de derechos humanos, habla de 16 fallecidos entre la madrugada del sábado y todo el día de ayer domingo, en una jornada pues que tiñó de sangre lamentablemente la convocatoria a este proceso que ha sido repudiado por buena parte de la población. Ahora, está el tema de las cifras que da el Consejo Nacional Electoral, unas cifras que buena parte del país tampoco acompaña ni cree, porque no hay manera ni forma de creer que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con todo el deterioro que ha habido desde el año en el cual asumió el poder, haya recuperado o ganado para sí el apoyo de casi 3 millones de venezolanos. Eso sería, mira, una cosa digna de un estudio sociológico internacional. Realmente es increíble pues la cifra que hemos visto, pero en todo caso, más allá de las cifras, el hecho concreto es que a partir de unas horas vamos a tener actuando una Asamblea Nacional Constituyente sobre la base más de amenazas que de promesas, porque el gobierno ha sido más eficiente en el cumplimiento de las amenazas que de las promesas. Me refiero, por ejemplo, a la amenaza de destituir a la Fiscal General de la República, la amenaza de terminar de acabar con la Asamblea Nacional, de eliminar una institución mundial histórica como es la inmunidad parlamentaria, y la amenaza también incluso de terminar de golpear un aparato productivo del sector privado que está realmente contra la pared después de la aplicación de un conjunto de políticas totalmente desacertadas. Es decir, esta Asamblea Nacional Constituyente que fue invocada en nombre de la paz va a traer más confrontación, ha traído violencia, ha traído muerte, más represión, y no hay razones para pensar que en los próximos días el panorama va a cambiar gracias a las decisiones que ellos tomen. Vladimir Villegas, bueno, estamos viendo que independientemente, bueno, no se sabe exactamente el número de personas que fallecieron solamente en la jornada de ayer domingo, algunos hablan de 10, otros de 16, más la suma de los anteriores, un clima absolutamente polarizado. ¿Hacia dónde se dirige Venezuela? Si te lo pregunto de esta manera, Vladimir, si no ocurre algo que logre, pues, colocar las cosas en otra dimensión que no sea esta. Bueno, mira, lo lógico sería que Venezuela se dirigiera hacia un proceso de negociación en el cual, bueno, busquemos una salida democrática, pacífica y constitucional Eso es lo a la grave deseable. crisis que tenemos. Eso sería lo lógico. Ahora, eso está un poco lejos hoy, está más lejos que ayer, después de la elección de esa asamblea constituyente de espaldas al país, un acto absolutamente partidizado. La perspectiva es de mayor confrontación, lamentablemente. La perspectiva es también de que se utilice esta instancia para limitar derechos, para terminar de acabar con la Constitución del año 1999. Es el temor que yo tengo como firmante de esa Carta Magna. Yo estuve acompañando al gobierno hasta el año 2007 y dejé de acompañarlo precisamente porque intentaron hacer una reforma constitucional
y haciéndolo en el marco de la Constitución, hicieron esa reforma. Yo no estuve de acuerdo y renuncié, era vicecanciller, por cierto, de Maduro. Y bueno, ¿cómo hoy estar de acuerdo con lo que se viene haciendo? Imposible estar de acuerdo. Entonces, vamos a un panorama muy complicado en cuanto al ejercicio de los derechos democráticos en Venezuela. Los asideros que tenemos o que teníamos con la democracia están prácticamente removidos. Entonces, obviamente, pues que en Venezuela vivimos una hora dura, crítica, dolorosa y muy peligrosa. Vladimir Villegas, bueno, tal como lo has dicho, tú fuiste parte del gobierno de Chávez, estuviste en la Asamblea Constituyente del 99, estuviste en el gobierno de Maduro, como bien lo recuerdas ahora, evidentemente como... No, en el gobierno de Maduro, no, en la Cancillería con Maduro, él era canciller y yo vicecanciller. Vicecanciller, sí. Bueno, perdón, estuviste con Maduro como vicecanciller de Maduro, o sea que si alguien conoce a Maduro eres tú. Pero bastante, además estudiamos en el bachillerato, ¿cómo no lo conocerlo? Estuvimos juntos, ¿no? O sea, de la época del liceo. Maduro, para decirlo claro, Maduro canciller, Vladimir Villegas, o sea, tú vicecanciller, ni más ni menos. No, en esa época, sí. En esa época. Y yo fui, no sé si recuerdas, yo fui embajador en México durante el periodo del conflicto con Fox. Exactamente. Yo salí de allí cuando hubo el conflicto con Fox. Con aquel, aquel punto de ruptura tremendo México-Venezuela, sí, que bueno, pues entró en otra dimensión. Vladimir Villegas está en esta mesa, en nuestra mesa de análisis y de discusión de los temas importantes, nuestra colega, la doctora Denise Dresser. La incorporo, si te parece bien, a esta conversación contigo. Estamos aquí en esta mesa con... Adelante, para que incorporara a Denise Dresser y ella quisiera preguntarte algo sobre lo que ella está viendo desde acá, sobre Venezuela y lo que podría suceder. Tienes toda la razón, lo lógico, lo deseable, lo sensato, lo inteligente sería que entraran en una negociación, en algo que evite que la escalada de violencia se convierta en algo absolutamente indeseable para Venezuela. Pero paso la voz a Denise y te saluda con gusto también. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cuál debería ser el posicionamiento, el papel de la comunidad internacional ante esto, el papel de México específicamente, y cómo están viendo ustedes la reunión propuesta por Perú de cancilleres latinoamericanos el 8 de agosto y qué esperarían que surgiera a raíz de esa reunión? Creo que se cortó la comunicación con Vladimir Villegas. Déjenme hacer una pequeña pausa de unos segundos para regresar en esta charla y ver qué es lo que podría contestar o que contesta Vladimir precisamente sobre esta pregunta de Denise Dresser. En un momento regresamos, hacemos una pausa y volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.
Bueno, regresamos en esta... Algo pasó, Vladimir Villegas, con esta conversación, con esta comunicación. Pero bueno, regresamos contigo de México a Venezuela. Estamos escuchando lo que Denise Dresser te plantea. Bueno, pues el papel de la comunidad internacional, el papel de México, el papel que podrían jugar los cancilleres convocados por Perú. Te pregunta Denise sobre eso. Sí, sobre ese tema yo decía que cuando uno forma parte de instancias internacionales, de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos, o la Organización de Naciones Unidas, obviamente tiene que someterse a un conjunto de reglas de juego. Entre las reglas de juego está el pleno respeto a los derechos consagrados en las respectivas constituciones y en los tratados y acuerdos suscritos por Venezuela. El problema que tenemos nosotros los venezolanos es que el gobierno ha hecho también oídos sordos, no solamente del clamor de la mayoría de quienes vivimos en nuestro país, de los venezolanos, sino también del clamor de una comunidad internacional que ha visto con asombro cómo se han pisoteado derechos en nuestro país y cómo se ha pretendido, por la vía de una constituyente de dudosa legitimidad, mantener en el poder a un sector político que lamentablemente no se quiere contar, que no quiere ir a elecciones libres, universales, directas y secretas como ocurre o debe ocurrir en una democracia. Entonces, en ese sentido, el papel de los países de América Latina que han manifestado su rechazo a la convocatoria de la elección constituyente, su preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela, creo que ha sido muy positivo. En el caso de México, el caso de Perú, Colombia también se ha manifestado. La propia República Dominicana expresaba con sus matices preocupación. El gobierno de Chile también ha venido manifestando preocupación en torno al tema. Bueno, y así como Panamá también. Es decir, ha habido una postura incluso más allá de nuestro continente también. Hemos visto países como Noruega, Portugal, la Unión Europea se ha manifestado también a través de sus autoridades. Es decir, todo un conjunto de países del mundo preocupados por lo que ocurre en nuestro país, y eso es positivo porque le da un aliento pues a quienes en Venezuela están reclamando los derechos que por constitución existen y tienen que ser respetados, ¿verdad? Ahora, obviamente nosotros no creemos que la comunidad internacional va a resolver el problema. Este es un problema que lo tenemos que resolver básicamente los venezolanos, pero sí es importante el acompañamiento internacional. Es importante, por ejemplo, que si en Venezuela vamos todavía, a lo mejor ilusamente, pero creyendo en una posibilidad de negociación, bueno, esa negociación tiene que ser acompañada por factores internacionales de mutua aceptación, por ejemplo, el Vaticano, algunos cancilleres de países, en fin, un grupo de amigos, cualquiera de las fórmulas que en la diplomacia existen, con la idea pues de ayudar a que los países puedan resolver sus problemas. En América Latina hay, y México ha jugado un rol importante en esto, experiencias suficientes en el caso de Centroamérica, los conflictos en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, los conflictos que ha habido, por ejemplo, en tiempos de dictadura en el Cono Sur, cómo la comunidad internacional jugó su rol también en defensa y protección de derechos que estaban siendo vulnerados. Es decir, nosotros en Venezuela, la mayoría de los venezolanos vemos con simpatía que la comunidad internacional se preocupe. En estos temas, bueno, por supuesto nadie está de acuerdo con la injerencia en los asuntos del otro, pero si uno ve que en la casa del vecino le están pegando a la mujer y la mujer está pegando gritos, pues algo hay que hacer, ¿verdad? Y tiene que haber una forma de que se respeten las normas en los países, que se respeten las normas de convivencia y sobre todo lo que forma parte ya de una vida en un mundo globalizado, donde obviamente el concepto de soberanía existe, pero no puede ser invocado cuando se están vulnerando los derechos de un pueblo. Eso es obvio, ¿no? Vladimir Villegas, tú lo has dicho, desde luego el acompañamiento de la comunidad internacional va a ser muy importante, pero el asunto lo tiene que arreglar Venezuela, es un asunto de Venezuela y Venezuela tiene que encontrar sus caminos, la manera democrática de resolver una circunstancia de esta naturaleza. Te imaginarás que a los que estamos fuera de Venezuela y que seguimos de cerca lo que está pasando nos llama mucho la atención fenómenos pues como los que tú representas y tu propia familia. Es muy interesante ver cómo tú, tu hermano, desde luego, pues han sido figuras clave en los últimos años y han tomado en estos momentos posturas tan distintas. Tú que fuiste parte del gobierno chavista y que estuviste con Maduro en la Cancillería, bueno, pues has decidido retirarte por todo lo que has hablado esta mañana. Tu hermano Ernesto, pues forma parte de la estructura de poder del gobierno de Nicolás Maduro actualmente, tiene una postura de enorme relevancia en el gobierno en funciones de Nicolás Maduro, tu hermano Ernesto. Te pregunto esto y te lo planteo así, porque siendo tú alguien que conoce tan de dentro la estructura de poder y que ha sido partícipe de la misma en Venezuela en los últimos años, según tu punto de vista, ¿quién, cómo y en qué circunstancia podría hacer que el gobierno de Nicolás Maduro
entre en una dinámica apropiada para encontrar una salida pacífica, democrática, que logre que Venezuela se restituya en un orden democrático? Mira, ojalá, Carmen, yo tuviera la respuesta para esa pregunta, porque me encantaría tenerla. Pero fíjate, en el caso, comenzando por lo de mi hermano, bueno, yo quiero decir que a mi hermano lo quiero mucho. Ahora, mis diferencias son con el ministro de Comunicación e Información. Que resulta que es tu hermano. Y están allí, pero es mi hermano, así es. Es como bueno, no sería el único caso, pero quizás en el caso de Venezuela es uno de los más relevantes en este momento. Pero fíjate, volviendo a lo esencial de la pregunta, el chavismo es una fuerza que merece existir como cualquier otra fuerza política. En un escenario, por ejemplo, de cambio de gobierno, es obvio que el chavismo tiene derecho a existir como fuerza política, pero ellos han acabado, o están en proceso de acabar, con el salvoconducto que les permitiría en una nueva situación existir como fuerza política, y ese salvoconducto no es otro, Carmen, que la Constitución del año 1999, que es precisamente la que les puede garantizar a una fuerza como el chavismo, que es una fuerza importante, pero que no es mayoría hoy, bueno, sobrevivir, mantenerse, hacer política, hacer uso de las instituciones que ellos mismos han vulnerado. Ahora, si tú acabas con la Constitución, lo que puede venir en Venezuela es cualquier cosa, una barbarie, una situación de no reglas de juego. Imagínate tú un partido de fútbol con bates de béisbol. Bueno, algo así pudiera ocurrir en Venezuela, ¿verdad? Sin una Constitución, sin una regla de juego clara. Es decir, esa propia constituyente que hoy se ha convocado, y lo que yo en días recientes, se puede convertir en la autotrampa, en la trampa jaula del presidente Maduro y del chavismo como fuerza política, porque están, digamos, retando, tentando demonios que pueden desatarse en Venezuela, y eso es muy peligroso. Ahora, ¿quién puede jugar ese rol? Mira, en el chavismo hay sectores moderados, obviamente que los hay. El problema es que hoy no son ni predominantes ni mayoría, y hay sectores que son sectores democráticos, en el chavismo los hay. El problema está en que no están hoy en día al mando, y algunos que están en las estructuras de mando no hacen valer sus verdaderos criterios, porque ya hay gente que yo conozco de militancias en otros momentos, y sé que no comparten esta postura, pero no entiendo por qué hoy en día acompañan el autoritarismo, no entiendo por qué hoy en día acompañan posiciones de violación a los derechos humanos. Es una cosa para mí incomprensible con personas con las que he estado muy cerca durante años. Entonces, para mí esto no solamente es una gran sorpresa, sino una gran decepción, una gran frustración, porque uno entiende que, bueno, que la gente llega un momento que tiene un límite, pero ¿hasta dónde van a llegar? Es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde son capaces de llegar en eso de desconocer los derechos de una población? Por ejemplo, la cantidad de muertos que hubo ayer, uno dice, bueno, caramba, ¿cómo es posible que en un día se hayan presentado situaciones de esta naturaleza? Entonces, el quien debería ser la persona que promueva esto, debería ser el propio presidente Nicolás Maduro. Le correspondería a él. Es el DJ de esta fiesta, por decirlo de alguna forma. Es quien debería tomar esa decisión. El tema es que también luce entrampado y chantajeado por factores radicales que no quieren el entendimiento. Así como en la oposición hay sectores que no lo quieren, pues en el chavismo también los hay. Y no solamente que no lo quieren, sino que sabotean cualquier tentativa de diálogo o de comunicación con la oposición, y esto es lamentablemente una realidad. Vladimir Villegas, me da hasta escalofrío hacer la pregunta, pero la hago. El papel del ejército en Venezuela en estos momentos, ¿cuál es? ¿O cuál debería ser? Bueno, mira, ahí hay que dividir las cosas, porque recuerda que nosotros tenemos varias fuerzas, tenemos, bueno, el ejército, tenemos la Guardia Nacional, tenemos tenemos la Armada, la aviación y la milicia, que es una fuerza que crearon, que no está en la Constitución. La Guardia Nacional ha venido actuando de manera violatoria a los derechos humanos. Ayer vimos escenas descaradas de atropellos incluso a los comunicadores sociales. La Fuerza Armada se está haciendo un daño también con la conducta de la Guardia Nacional. Esa conducta está empantanando al resto de la Fuerza Armada Nacional. Esto es terrible. Yo no creo que los problemas de la sociedad los deban resolver la Fuerza Armada. Lo que no puede hacer la Fuerza Armada es, digamos, prestarse para que una cúpula política pretenda quedarse en el poder a punta de represión y desconociendo los derechos de la gente. Ahora, yo no soy quien para darle consejo a la Fuerza Armada, ni quiero que sean ellos los que resuelvan, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Le tengo mucho miedo y al igual que ti, bueno, me da como quien dice grima hablar del tema, porque realmente no soy experto en temas militares, pero quiero a los militares en sus cuarteles, no resolviendo los problemas de la sociedad civil. Los problemas de los ciudadanos tenemos que resolverlos los ciudadanos con el librito de juego, con el manual que tenemos, que es la Constitución, nuestro pacto social, que es el único documento que hoy unifica a las grandes mayorías de los venezolanos, y ellos deben obedecer pues lo que manda la Constitución. Eso es lo que corresponde, ahí no hay mucho que interpretar.
No hay mucho que interpretar, desde luego, Vladimir Villegas, en términos de una constitución, bueno, pues vigente, que es la del 99, pero que se va a cambiar por esta que no sabemos en qué va a terminar. Se sustituye, a ver, ¿qué es? De facto, se sustituye la Asamblea Nacional, que en este caso ha estado dominada por la oposición, por esta Asamblea Constituyente. Ese es el sentido de haber convocado a esta Asamblea Constituyente ayer domingo, para eliminar a la que es opositora a Maduro, o qué va a pasar en la práctica. Mira, ese es uno de los sentidos. Ellos van en la práctica, como te decía, lo primero, eliminar la inmunidad parlamentaria, van a destituir la Fiscalía General de la República y seguramente van a sustituir las decisiones de la Asamblea Nacional por los llamados actos constituyentes. Esto con la idea, por ejemplo, de legitimar decisiones en materia de endeudamiento, de solicitud de crédito, en fin, son requisitos para que Venezuela acceda a financiamiento internacional, que los parlamentos lo aprueben y harían, pues, por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente, las veces de Parlamento Nacional. Pero aparte de eso, bueno, ahí pudiera darse también, incluso, cuidado, si hasta pudiera darse una lucha interna en el chavismo por razones de control del poder. La Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria. Vamos a ver quién termina siendo el presidente de esa asamblea. Si es la contrafigura del presidente Maduro, que es Nicolás Cabello, o si es una figura afín al presidente Maduro. Esa va a ser la primera medición de fuerzas a lo interno en esa Asamblea Constituyente. Ya veremos qué es lo que va a pasar, pero en todo caso, obviamente la idea es eliminar la inmunidad parlamentaria, detener a algunos parlamentarios. Ellos mismos lo han dicho. Ellos han anunciado el plan de vuelo, en este caso, y no hay muchos secretos, ¿no? Y bueno, cambiar la Fiscalía General de la República y convertir a la Asamblea Nacional Constituyente en una especie de parlamento ad infinitum, porque no se sabe cuándo va a terminar sus labores, ni siquiera sabemos que eso por 6 meses, por 6 años, incluso ellos tienen facultades para prorrogar el mandato del presidente, pudieran prorrogar el mandato del presidente Maduro, anular las elecciones de gobernadores. O sea, ellos pueden hacer, como Maduro lo dijo en una oportunidad, lo que les da la gana, y están demostrando en los hechos que pueden y quieren hacer lo que les da la gana. Esa es la realidad a la cual nos confrontamos hoy los venezolanos. Uf, tremendo, Vladimir Villegas, lo que está sucediendo. Para cerrar esta conversación, que te agradezco y que te pido mantengamos, si no tienes inconveniente, de Venezuela a México en estos momentos, en otras ocasiones. Dime una cosa, Vladimir, el papel que están y que van a jugar los opositores. Tú has sido parte políticamente del otro lado, digámoslo así, del chavismo y de lo que aquí hemos comentado, pero aquí tenemos a figuras que internacionalmente tienen una gran presencia, como Leopoldo López, como Lilian Tintori, como Capriles, que han tomado desde luego un liderazgo con la oposición muy importante, como Freddy Guevara, en fin. ¿Qué papel esperarías de ellos y cómo tendrían que jugar? Déjame aquí hacerte también un poco al adivino. ¿Cómo tendrían que jugar en un contexto como este? Bueno, mira, en primer lugar, yo diría, Carmen, que tienen que jugar con mucha serenidad. Yo he dicho que a esa mesa de la Unidad Democrática le faltan sillas para sentarse a discutir entre todos los factores las políticas a llevar adelante. Yo no soy de la oposición, no soy militante de ningún partido, pero como ciudadano me preocupa que a veces hay marchas y contramarchas en las decisiones. Muchas de las decisiones no las acompañan todos los actores que deben acompañarlo, y en un momento como este se requiere mucha serenidad para no caer en el juego de la violencia. La tentación de la violencia es muy peligrosa para la oposición. Lo primero que deberían evitar es la violencia, porque la violencia es caldo de cultivo para cualquier cosa, para que surja cualquier locura en nuestro país. Eso deben evitarlo. Por supuesto, hay una represión, pero tampoco se le puede hacer juego a eso, hacer el juego a esto. Entonces, obviamente, lo primero es la reflexión entre todas los factores que componen la oposición, seguir en el reclamo de lo que está reclamando la absoluta mayoría de los venezolanos. Mira, en primer lugar, el cumplimiento de los cronogramas electorales. En segundo lugar, el respeto al Parlamento, el respeto a la independencia de los poderes. Lo otro es, las medidas humanitarias. No podemos olvidar la situación de la gente. No hay medicinas en Venezuela, hay dificultades para el acceso a la comida. La gente está la población se ha empobrecido durante todo este tiempo. Entonces, hay problemas muy graves que ameritan una respuesta política de parte de la oposición. Son los momentos en los cuales una dirección política tiene que ser coherente. Es lo que uno pide, pues, a la dirigencia política, que sean coherentes, y además, así como han tenido la valentía de llamar a la calle, que me parece que es el derecho que tiene el ciudadano a patalear cuando le están vulnerando su conquista. También tienen a veces asumir la valentía de sentarse cuando haya que sentarse. Es decir, aquí no puede haber rechazo a ninguna fórmula en ese sentido. Es decir, la manifestación es una vía, pero la negociación política también es una forma de lucha. Es decir, no se puede descartar, y para esto el acompañamiento internacional es muy importante.
Para cerrar en este contexto, ¿qué papel le atribuyes a Luisa Ortega, la todavía fiscal de Venezuela, que se ha convertido en una figura crítica al interior de la estructura de poder de Maduro? Bueno, mira, su fuerza radica precisamente en eso, en que ella no ha renunciado a su condición de chavista y es muy respetable. Pero además, bueno, hay que decir que esta situación en Venezuela tuvo un antes y un después con las declaraciones que dio Luis Ortega Díaz denunciando la ruptura del hilo constitucional. Esas declaraciones realmente mostraron al mundo la grave crisis institucional que vive Venezuela. Fueron un punto de partida para que la comunidad internacional pues reaccionara frente a lo que está viviendo nuestro país y para que los propios venezolanos también nos diéramos cuenta de lo grave de la situación, que la fiscal general de la República diga que se ha roto el hilo constitucional para los demás. Es decir, lo que ella dijo y lo que ella ha hecho, obviamente, es cumplir, a mi modo de ver, con su rol. El problema es que al gobierno le molesta la independencia de poderes, ese concepto que está en la Constitución. Por eso es que quieren cambiar la Constitución, porque la Constitución pasó de ser en el año 2007 una especie de piedrita en el zapato y querían reformarla, y ahora es un zapato que les queda apretado. Lo mismo pasa con la fiscal y con cualquier representante de algún poder que tome la iniciativa de hablar con voz propia, que es lo que los ciudadanos le piden, que actúen de acuerdo a la Constitución y no de acuerdo al mandato de un partido. Pues ahí está este panorama, Vladimir Villegas. Te aprecio muchísimo que podamos conversar y seguimos en contacto contigo, si me lo permites. Un abrazo. Muchas gracias, Carmen. Y gracias para ti, gracias por estar aquí. Denise, también un gran abrazo. Igualmente para ti, gracias, Vladimir Villegas. Bueno, pues Denise, vamos a hacer una pausa y regresamos. Este es lo que ve un hombre como Villegas, que bueno, si alguien conoce a Maduro, pues es alguien como Villegas, efectivamente, que estuvo dentro de la estructura del gobierno de Hugo Chávez, cuando Maduro era el canciller de ese gobierno de Chávez. Ahora pues ha tomado esta distancia, no es de la oposición, estrictamente hablando, pero es una mirada muy importante sobre lo que está pasando en Venezuela en estos momentos. Y bueno, ¿quién le podrá negar la razón que Venezuela es quien tiene que encontrar una salida pacífica y democrática, que es lo que se desea en momentos como estos?